Muy buenas noches, mi nombre es Guillermo Farrer y yo les voy a estar hablando sobre la introducción a las ciencias políticas. Antes de empezar, con el flujograma que tenemos aquí en la pizarra, hablaremos de lo que es ciencias políticas. La ciencia política está dividida en dos palabras, en ciencia y política. Cuando tú las unes, la ciencia política es el estudio sistemático y de las reflexiones políticas. ¿Qué queremos decir con esto? De que todo lo que tenga que ver desde la parte de adentro del gobierno hacia la parte de afuera del gobierno, que es el pueblo, y de la parte de afuera del gobierno, que es el pueblo, hacia la parte de adentro del gobierno, es en lo que se basa las ciencias políticas. Es esa reflexión y todo lo que se pueda llevar a cabo adentro de lo que es la ciencia política en cuanto al estudio de lo que es la política. Siempre hay que recordar que política es igual a poder, no importa de qué ángulo tú lo veas. Hablando un poco de la historia de las ciencias políticas, el primer científico o estudioso de las ciencias políticas fue el griego Aristóteles. Él en esos momentos lo que hacía era un tipo de filosofía y estudiaba por encima de todo esto, de lo que era la política, y veía el futuro de lo que podía ser una política organizada, que en ese momento, en los tiempos que él vivía, no se veía. Además de esto, hay otros contribuyentes a la ciencia política, los cuales vieron de su propio modo de vista, vieron lo que era la ciencia política, lo cual son Rousseau, Maquiavelo, Thomas Hobbes y Karl Marx, cuando hizo el manifiesto, hicieron un impacto en lo que era la ciencia política, porque cada uno con sus diferentes contribuciones pautaron una política diferente para los diferentes tiempos en los que ellos vivieron. Aristóteles la comenzó y ellos la siguieron enriqueciendo poco a poco, dándole una visión diferente de lo que era la política, y el más controversial fue Karl Marx cuando escribió el manifiesto, porque vio exactamente lo que pasó o lo que podía pasar o previó el futuro de lo que podía ser un comunismo o un socialismo, como lo es hoy por hoy Cuba, lo es China, per se. Dentro de lo que es la introducción a las ciencias políticas, se dividen en dos áreas. Se divide lo que es las ramas de las ciencias políticas y lo que es el método de investigación. Vamos a empezar por lo que es las ramas de las ciencias políticas. En las ramas de las ciencias políticas tenemos lo que son las relaciones internacionales. Relaciones internacionales es todo lo que tiene que ver cuando un país se relaciona con otro. No todos los países se relacionan entre sí. Estamos viendo ahora unos cambios en el que vemos que Estados Unidos y Cuba están empezando a abrir relaciones, lo que hace 40 años no estaban ahí, en lo que ellos tuvieron hace 40 años una guerra fría. Hoy por hoy estamos viendo cómo esa relación entre Estados Unidos y Cuba se está abriendo. Relaciones internacionales también es todo lo que tiene que ver con dos países que tengan una buena voluntad de exportar e importar mercados, exportar e importar ayudas. Relaciones internacionales es tú saber de que hay un país en problemas y tener otro que es humanitario y te da la mano. Eso es relaciones internacionales. El ejemplo más viviente de lo que es relaciones internacionales ahora mismo lo es el International Space Center en el espacio, lo cual comenzó hace muchos años con la estación rusa Mir. Al los rusos desechar la estación, la gente de Rusia y la NASA decidieron unir fuerzas para hacer lo que hoy es el ISS, que es el International Space Center. Además de que los rusos y los americanos unieron fuerzas para hacer esto, hubieron otras contribuciones como Japón, Canadá y España, que son una de las contribuciones científicas más fuertes que hay a esa estación, y otras minoritarias como lo son Alemania y China, que ayudaron también, tuvieron su contribución en hacer esta estación. No importa cómo tú le llames, como le llaman a los rusos, se llama cosmonauta, o como tú le llamas a los americanos un astronauta, no importa, es la unión entre un país y otro, lo que se le llama las relaciones internacionales dentro de la política. El otro punto que vamos a discutir es la política comparativa, en el cual el científico político se dedica a comparar lo que es la política de cada país. Tú unes dos países para comparar su política y tú no le vas a encontrar ningún tipo de semejanza. Si tú coges a Cuba, una Cuba comunista, y tú haces una comparación con Estados Unidos, tú no le vas a encontrar nada de similar. Lo único que tú vas a encontrar de similar dentro de cada uno de ellos es que viven gente y seres humanos que caminan todos los días. Por lo demás, tú no le vas a encontrar ninguna similitud porque tú estás viviendo
hace 40 años en Cuba, en un comunismo, y tú estás viviendo en un país como Estados Unidos que es regido por el federalismo y es regido por una constitución, lo cual no enmarca a nada a lo que son las leyes de Cuba. Eso es lo que se le llama a la política comparativa. Los científicos políticos lo que hacen es tratar de ver cómo se encuentran cada una de ellas y qué pueden sacar de cada una de ellas de diferencia y cómo lo pueden implementar hacia el futuro político de cualquier otro país, tanto escribiéndonos un informe como haciendo un libro. La otra área de lo que es la introducción a la ciencia política es los métodos de investigación, en el cual tenemos la investigación cruda, que es en la que el científico político investigador va y se adentra dentro de un país justamente antes de unas elecciones. Este investigador lo que hace se basa en hacer unas encuestas en lo que está pasando en el momento en ese país, encuestas que tienen que ver directamente entre el gobierno, el pueblo y las personas, el pueblo y el gobierno. Este científico, al hacer su investigación, tabula su encuesta y llegada a la cercanía de las elecciones también se adentra adentro de las elecciones de ese país y hace un cálculo entre las elecciones anteriores y las elecciones presentes. Es decir, si tenemos, por hacer un ejemplo, las elecciones del 2000 de Puerto Rico, votaron X personas y entonces tenemos el presente, en el 2004 votaron Y personas. ¿Okay? Esta diferencia que hay entre X y Y, el científico al tener sus resultados de sus encuestas va a poder saber por qué fue que el votante salió más en estas elecciones a votar, o por qué fue que salió menos a votar, o por qué fue que en las elecciones anteriores hubieron más personas de tal partido votando, o por qué hubieron menos personas de tal partido votando. Las encuestas le van a decir cuál va a ser el patrón de esas elecciones. Básicamente las encuestas se hacen a nada, a casi un mes del día de las elecciones para poder recoger lo que está más caliente en el país y poder identificar. En estas encuestas sí se toca lo que es gobierno, pueblo y persona, pero también se tocan en muchas de las preguntas lo que es la relación entre partido y pueblo. En esto está lo del análisis cuantitativo, que es la parte más importante de todo esto. Todos los resultados que el investigador tome de estas elecciones y de estas encuestas lo llevan a contestaciones diferentes del porqué de todo esto. El analizar y el relacionar una cosa con otra es lo que hace el análisis cuantitativo. El científico lleva a cabo este análisis en base a sus resultados, y en base a sus resultados él emite un informe que puede ser este análisis cuantitativo lo puede hacer el X de tal partido, como lo puede hacer el X de tal gobierno, o lo puede hacer un externo o un interno. ¿Okay? No tiene ningún tipo de seguimiento el que lo haga. Simplemente hay partidos que se dedican a hacer estas cosas, hay gobiernos que se dedican a hacerlo, o hay personas de afuera que por X o Y razón se dedican a hacer este tipo de estudios dentro de las elecciones y en base a unas encuestas y tener unas soluciones a lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber sido o lo que fue en ese momento, en ese país, y es específico en ese país, y el informe se da en ese país. La investigación y el análisis cuantitativo es sobre ese país en específico, no se hacen comparaciones ni se cruzan entre otros países. En la clase vamos a estar trabajando con un foro abierto en el cual los estudiantes van a poder hacer diferentes observaciones de la clase. Además de eso también se va a estar trabajando con un foro directo. El foro directo vamos a tratar de dividir el salón lo mejor posible en grupos, lo cual trataremos de tener la misma cantidad de estudiantes en los grupos y tendremos 3 preguntas diferentes, la cual se va a discutir entre cada grupo, se le va a dividir a cada uno una pregunta y va a haber una persona en cada grupo que va a ser el que va a debatir la pregunta contra el otro grupo y vamos a llegar a un consenso final de lo que son las 3 preguntas. De la misma forma tenemos una asignación de 10 preguntas, el cual está basada en lo que es la introducción a las ciencias políticas y las áreas en las que hemos hablado. Tiene un valor de 50 puntos y va a ser para entregar en la próxima clase. Muchas gracias y buenas noches.